son las 3:15 de la tarde, hora de Washington. Queremos llevarles las imágenes y declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha recibido a esta hora de la tarde al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Escuchemos, vamos a esperar también preguntas en relación con la guerra comercial que está en curso. Claro, no estoy escuchando. Of our lives, and you actually do the things that you say you do, and I think that people respect that enormously. I certainly do, and the people of Israel do, and I think the Jewish people do as well. We just saw your representative in the Department of Justice fighting anti-Semitism, standing up for Israel in international forums. I just want you to know from the heart, it's deeply, deeply appreciated. As you said, we had the opportunity to talk today about many subjects. First, if I can mention tariffs. Primeramente, los aranceles es un tema muy interesante y puedo decirle que abordamos varios temas. Vamos a eliminar el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos. Queremos hacerlo rápidamente porque es lo correcto. Y también vamos a eliminar las barreras comerciales y arancelarias que se han impuesto innecesariamente. Será un modelo para otros países que hagan lo mismo. Reconozco la posición de Estados Unidos. Permitiremos que otros países impongan tarifas sobre nosotros, pero nosotros no sobre nosotros. Nosotros defendemos el libre comercio. Y esta es básicamente la posición que ustedes están defendiendo. Vamos entonces a eliminar los aranceles rápidamente. Hablé con el secretario Lutnick ayer. Conversamos sobre cómo podemos llegar a una solución rápidamente. No hablamos de intenciones, no son solamente palabras, hablamos de resultados que vendrán. Muchas gracias, primer ministro. Muchas gracias. Hablamos no solamente sobre los rehenes, sino de Gaza en general. Es algo muy difícil hablar con las familias como lo hicimos ayer. También antes de llegar aquí hablé con otras familias en Hungría. Vamos a rescatar a todos los rehenes. El presidente Trump y sus representantes han hablado sobre esto. Estamos trabajando en otro acuerdo que esperamos tenga éxito. Estamos muy comprometidos y queremos eliminar el mal. ¿Qué significa Hamas y lo que hacen en Gaza? Queremos que el pueblo de Gaza tengan autodeterminación, que quieran y que puedan ir a donde deseen. Tenemos esta visión que también hemos hablado en otros países que quieran aceptar a los palestinos que decidan ir a esos países. Discutimos también sobre la situación de Siria. Tenemos relaciones con Turquía, se han deteriorado y no queremos que Siria sea usada por ningún otro país, incluyendo a Turquía. Un país que tiene excelentes relaciones con Estados Unidos. El presidente tiene buena relación con el líder turco y queremos evitar esos conflictos. Creo que podemos tener la buena participación del presidente estadounidense en esto. Estamos juntos también en la opinión de que Irán no es un elemento positivo. Queremos trabajar también en el tema de Libia.
Y así acaba mi intervención. Un minuto, por favor. Tenemos conversaciones directas con Irán. Hubo una reunión el sábado. Vamos a ver lo que puede ocurrir. Llegar a un acuerdo será preferible, es algo obvio. Sinceramente, algo que se debe evitar, lo obvio, pero puede ser algo muy peligroso. Espero que estas conversaciones tengan éxito. Es bueno también para Irán. Vamos a ver lo que sucederá. Hemos tenido conversaciones importantes sobre varios temas. Muchas gracias por lo que ha dicho usted sobre los aranceles. Espero que este ejemplo sea seguido por otros países. No se pueden seguir haciendo estas estupideces. Hay algunas personas que se han sentado ahí mismo y han afectado muchísimo el comercio con Estados Unidos. Vamos a ver lo que sucede. Son millones de personas que entraron a nuestro país con esta política de fronteras abiertas. Eso fue también algo tonto. Fueron millones y millones de personas que entraron. Creo que fueron 21 millones. Y yo diría que 3 millones de ellos eran asesinos, traficantes de drogas, pandilleros, personas que salieron de prisiones de sus países y entraron a nuestro país, principalmente a través de México, aunque también de Canadá. En sentido general, vinieron por la frontera sur. Ahora estamos trabajando arduamente para sacar de nuestro país a estos traficantes, a los enfermos mentales, a los asesinos que llegaron a nuestro país. Eso lo permitió el gobierno Biden. Es una vergüenza y tenemos la misión de proteger a nuestro pueblo y ellos no lo hicieron. Nunca es algo fácil lidiar con estas personas y nosotros lo estamos haciendo muy bien. Nuestras fronteras son muy seguras actualmente como nunca antes. Ahora somos más fuertes. Las personas están entrando a nuestro país, pero siguiendo un proceso legal, porque necesitamos a estas personas en nuestro país, pero personas que amen a nuestro país. Estamos en esa situación. ¿Alguna pregunta? And would you be open to a pause in tariffs to allow for negotiations? Well, we're not looking at that. We have many Bueno, countries that are coming muchos to países negotiate nos han deals acercado para on negociar certain diversos acuerdos certain cases justos. they're gonna be paying En substantial algunos tariffs. casos estamos examinando la posibilidad de reducir significativamente aranceles. Estamos hablando con Japón, hemos tenido una buena conversación, ellos han venido y yo les dije que ellos deberían abrir sus países porque no tenemos carros nuestros en Japón y ellos venden millones de vehículos en nuestro país. Lo mismo sucede más o menos con los productos agrícolas. Así que tenemos excelente relación con Japón y así seguirá. Japón y otros países se han acercado a nosotros. En el caso de China, como saben, y como he dicho, ellos van a aplicar un arancel de 34% sobre los aranceles absurdos que tienen sobre nuestros productos. Y yo les dije que si ellos insisten en eso hasta mañana a las 12 del día, nosotros vamos a añadir un 50% a lo que hemos impuesto ya. Personas que antes estaban aquí en la Casa Blanca permitieron que esto sucediera. Tenemos un gran déficit comercial de millones de dólares. Yo tengo un gran respeto por China, por el presidente Xi Jinping, pero ningún otro presidente haría lo que estoy haciendo yo. Es un honor hacerlo, porque nos han destruido lo que han hecho con nuestro sistema. No tenemos una deuda de más de 36 billones de dólares sin motivo. Las personas antes de mí así lo permitieron. Estamos hablando con China
y con otros países para ver si podemos llegar a un acuerdo justo para Estados Unidos. Es una política de Estados Unidos en primer lugar y así lo haremos. No estaremos en último lugar. Lo que estuvieron en la oficina oval antes de nosotros pusieron a Estados Unidos en último lugar. Two questions. Do you expect any of these deals to be made before April 9th? Espera que los And secondly, acuerdos there have been some lleguen mixed messages antes from your del 9 administration. de You're talking abril. about negotiations, and yet Usted habla others in de your administration negociaciones saying y that these tariffs are otros actually permanent. funcionarios dicen What is que that? What's the los wrong? aranceles ya son permanentes. Podría ser ambos casos. Podrían ser permanentes estos aranceles y también habrá negociaciones, porque necesitamos llegar a este acuerdo con China. Vamos a abrir el mercado con China. En mi primer mandato, acuérdense lo que sucedió. Fueron 50 mil millones de dólares en productos, 50 mil millones. Llegamos a ese acuerdo también con Israel. El acuerdo que yo quería era ese, además abrir el mercado chino para que nuestras empresas fueran a China y pudieran competir con otras empresas chinas y de otros países. Y al final se rescindió ese contrato, se llegó a una parte del mismo solamente, y no es una cuestión solamente de aranceles, aunque es muy importante. Queremos abrir mercados de otros países que siempre estuvieron cerrados a nuestros productos. Sucedió con China, es un mercado cerrado. Si se venden vehículos o cualquier otro producto, nadie va a comprarlos porque los precios estarían fuera de control. Pero también podemos hablar con otros países, podemos llegar a acuerdos justos, buenos con todos los países. De lo contrario, no podrán participar en el mercado estadounidense. Mr. President, we have time. This gentleman is all day long. Mr. President, thank you for the chance. Many of Palestinian Americans who voted for you are not for Biden Muchos ciudadanos because you've promised them to end the war in estadounidenses y Gaza. palestinos votaron por usted y no por The war is still Biden. going on and there's no hostage deal. Do you have any update on that? ¿Hay alguna actualización sobre la situación de los rehenes? La guerra va a parar en algún momento, va a acabar en algún momento. Tenemos un problema con los rehenes. Algunos de ellos han salido, pero es un proceso largo, aunque no debería serlo. Quizás Pete pudiera hablar sobre esto. Hubo el ataque contra los hutíes. Tuvimos mucho éxito desde el punto de vista militar en ese ataque. Les hicimos bastante daño. Perjudicamos a aeronaves, buques, y le hicimos bastante daño a los hutíes como nadie nunca antes lo había hecho. Los afectamos significativamente y no saben qué hacer. Muchos de sus líderes y especialistas en misiles, etcétera, que construían sus propios misiles muy sofisticados, pero le hicimos muchísimo daño como nunca antes lo había hecho. Ha sido una campaña devastadora contra los hutíes. Fueron búnkers, tropas que atacamos, instalaciones militares, etcétera. Ellos declararon que entonces dejarían de atacar nuestros buques. En el caso de Irán, dijimos que no podían seguir apoyando a los hutíes. El mensaje fue claro, así que tenemos muchas más opciones y podemos presionarlos más. Hemos visto los informes sobre el éxito y lo devastador que fue nuestro ataque. Nuestras fuerzas militares son únicas. Somos muy fuertes. En el caso de Afganistán, por ejemplo, fue una de las situaciones más tontas
una situación vergonzosa la que pasamos allí. Fue una vergüenza. Dejamos a miembros de las fuerzas militares detrás. Vimos un desfile de sus fuerzas armadas con los vehículos que nosotros dejamos atrás. Fueron miles de millones de dólares. Pero tenemos una fuerza militar muy poderosa. La reconstruimos en mi primer mandato. Nuestras fuerzas armadas son realmente excelentes. Y aprobamos un presupuesto de $1 billón. Tenemos que reconstruir, fortalecer nuestras fuerzas armadas. Tenemos que ser fuertes, porque también hay fuerzas importantes allá afuera. Así que tenemos ese presupuesto. Es el más alto que hemos aprobado. Estamos recortando en otras áreas donde se malgastaba. Una mujer, por ejemplo, que recibía $2,000 millones por actuar en el medio ambiente y no hacía nada. Muchos de esos casos se recortaron. Así que tenemos unas fuerzas armadas muy poderosas como nunca antes. Nunca tuvimos las aeronaves que tenemos hoy, los misiles, nada como lo tenemos hoy. Y tuvimos que hacerlo, aunque ojalá que no tengamos que utilizarlos, pero nuestras fuerzas armadas son muy poderosas y así seguirá. Thank you, Mr. President. I want to ask you about Iran, because this is the first time we hear that the U.S. is having a direct contact with the Iranians. Is it possible to give us some more information at what level the U.S. is High level, represented? very high level. Yeah. And We're dealing with the Iranians. We have a Muy very grosso big modo, meeting on Saturday. estamos negociando con ellos. Tuvimos una reunión importante el sábado y estamos conversando con ellos directamente. A veces negocia con ellos a través de terceros, pero estamos hablando con ellos directamente. Y puedo decirle que es algo bueno para Irán. We are meeting very importantly on Saturday. Tuvimos esa reunión importante el sábado, casi al más alto nivel. Vamos a ver lo que ocurre. Eso no me preocupa. Ellos quieren estar en manos de Estados Unidos, no en las manos de China. Ellos no son buenos en ello. Las personas quieren estar con nosotros, permanecer con nosotros, pero no queremos que sigan sacando provecho de esto. Durante 35 años nuestro país se ha destruido, lo han destruido. Con Japón, después otra cosa sucedía, después China. Eso no seguirá sucediendo. Has said that they have offered 0 tariffs on cars and industrial goods. Is that not enough? Well, the EU, no, it's not. La Unión Europea no es suficiente. La Unión Europea ha sido muy dura con nosotros a lo largo de los años. Yo diría que se formó inclusive para hacer daño a Estados Unidos. Se formó a través de todos los países, o casi todos los países de Europa, y se formó para crear una situación más o menos monopólica, uniendo fuerzas contra Estados Unidos en el área comercial. Está la OTAN, que básicamente está formada por los mismos países, y se aprovecharon de nosotros desde el punto de vista financiero y militar. Fueron $600 mil millones que se le pagó a la OTAN. La mayoría de esos países no pagaban sus cuotas a la OTAN. Éramos nosotros los que pagábamos la OTAN y al mismo tiempo nos destruían nuestra economía. No era una buena combinación. Ahora dimos un vuelco. La Unión Europea ha sido muy mala para con nosotros.
no aceptan nuestros vehículos, más o menos como Japón, ni nuestros productos agropecuarios. Prácticamente no nos abren el mercado. Y son millones de vehículos que se venden aquí, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, son millones de vehículos que venden acá en Estados Unidos y ni un vehículo nuestro se vende en la Unión Europea u otras regiones. Pero no seguirá así porque no es justo, será recíproco y justo. Tenemos un déficit con la Unión Europea de más de 350 mil millones de dólares. Este déficit va a desaparecer rápidamente y una forma de hacerlo rápidamente es, por ejemplo, en el área de bioenergía, porque ellos pueden comprar de nosotros, no se puede hacer eso en una semana, ellos tienen que venir, comprometerse con este tipo de energía. Tenemos más energía que cualquier otro país del mundo. No sé si usted lo sabe, aunque usted lo sabe de todo, ¿no? Pero tenemos más energía que cualquier otro país del mundo. De cualquier forma de energía. Petróleo, gas, carbón. Este carbón lindo y limpio, como yo le digo. Alemania, por ejemplo, está abriendo una planta de carbón a la semana. No están aprovechando las demás formas de energía. Ahora, están abriendo 2 plantas todas las semanas en China, en todo el país. Y no quieren que usemos carbón. Pues bien, nuestro carbón está más limpio que el de cualquier otro. Tenemos gas, petróleo, tenemos más energía que cualquier otro país del mundo, inclusive Arabia Saudí. Éramos los terceros y en mi primer mandato lo llevé a primer lugar. ¿Y por qué nos destruyeron? ¿Por qué nos hicieron tanto daño? Y llegamos a esta inflación tan alta durante el gobierno Biden fue debido a los costos de la energía. Nosotros construimos algo sólido en nuestro primer mandato. Después los costos de la energía llegaron a las nubes. Queremos bajar los precios de los productos de mercados. Los huevos, por ejemplo, cuando llegué, los precios aumentaron significativamente. Fue una locura, 4 veces el precio. Yo acabo de llegar, no me echen las culpas. Nuestro equipo económico hizo un excelente trabajo. Después el precio bajó un 79% y lo veías en todos los mercados. Otros tardarían mucho más en lograrlo. El precio de la energía bajó, los intereses bajaron. Los alimentos bajaron de precio también. Bajaron a niveles como nunca nadie hubiera creído. Eran $2.50, por ejemplo, el galón de gasolina. Así que estamos yendo bien. Los precios aumentaron tanto, pero tanto, que los precios de los alimentos, los productos de los mercados, los precios llegaron a las nubes. Ahora esos precios bajaron, así como los precios de la gasolina, la tasa de intereses. Y esto es muy importante porque cuando se refinancia la deuda es algo importante en nuestro país. Ahora podemos pagar esa deuda con los aranceles, etcétera. Es un factor importante. Los intereses estaban muy elevados. Ahora pudimos bajarlos. Las cosas van mejor. Y creo que yo lo logré. Many Israelis are watching you now on live show. What is your specific way of getting the hostages out from the horrific captivity? We are trying very hard to get the hostages out. Nos estamos esforzando muchísimo para sacar a los rehenes. Estamos trabajando en otro acuerdo de cese al fuego. Vamos a ver lo que ocurre. Estamos trabajando en ello. El pueblo israelí desea que se rescaten estos rehenes. Es su mayor deseo. Él ha sido un gran líder, está trabajando muchísimo en el tema de rehenes y en otras áreas.
tough place in the world, isn't I have a good it? partner. Y es un lugar muy difícil, pero tenemos buenos aliados. Sí, seguro. Así que estamos trabajando mucho en eso. If you're going to negotiate a new deal with Iran, can you elaborate how it's going to be more effective than the JCPOA? Well, I can't really say that, but I think it'll Realmente be, no different puedo and decirle maybe a nada lot al stronger. respecto, pero será But they were so diferente, happy mucho when we más made that first deal, fuerte. because we did get a lot out. You know, I had people right in this office, this beautiful Oval Office. They came in 10 people. Ellos hostages, llegaron you a know la that. oficina And I oval. said to them, so how was Eran it? 10 y And les dije, ¿cómo the fue? stories they told me. I mean, as an example. Y me I dijeron, said to bueno, them, un ejemplo, yo les was there dije, any sign of love? You were there. ¿hay alguna señal, amor por aquí? Eran 10, solamente 10, pero eran muy representativos. Hamas show any signs of Jamás like, mostró alguna help señal or de liking querer you? Did they wink at you? Did they give you a piece simpatizar of con bread ustedes, extra? Did les they give dieron you un pan a meal extra on the side, like, o you know, una you think of comida, food, like what happened in Germany, what happened elsewhere. como People sucedió would en Alemania try y and help otros people that were países. Las personas tratan de unbelievable ayudar a distress. otras personas They said no. I said all of them. que están bajo I said, presión "Did y they ever dijeron wink no. at you, like, you'll be okay? You're gonna be okay." No, they didn't do Pero that. todo They va a slapped salir us. bien. No les dijeron Their eso, no. hatred is unbelievable. Nos odiaron. And the Su odio lies, es you know, they lived in a enorme. pipe, not really a tunnel, it was a Ellos pipe. viven en una And they always thought tubería. they were suffocating, they were going to suffocate. And then they'd open up the Los tenían pipe, ahí, it was like 3.5 los feet high. sofocaban. This isn't, you know, Era your una tunnels tubería there. bastante estrecha. Pipes are Había worse. túneles, pero las tuberías son peores. En fin, las historias que contaron eran horribles. Pero ¿vieron alguna señal de algún tipo de afecto, de cariño? No, nada. Here, take this, it's a little extra meal or something. Mira, aquí hay una They looked like comida hell. adicional I o don't algo así. know. No, They seemed to be nada. They were Parecía amazing to me because they seemed to be pretty normal. They weren't scarred. ser algo normal But para I ellos. guarantee underneath they have to be scarred. And one was there Pero for ellos tienen que estar asustados. 56 days. Another was there for about 180 days. You know, a long time. 180 These are people that días, have been un año. No, son really, personas really horribly que treated. I've never seen anything los like trataron that. I was very terriblemente surprised to hear the answer. mal. Thank you, Mr. President. Are there 2 or 3 countries that are on your list that you feel are farther along in getting their tariffs lowered? I think there are many. Bueno, creo que hay muchos países que quieren verse libres de esos aranceles. La Unión Europea, a pesar de que nos tratan tan mal, creo que bajaron los aranceles de vehículos a 2,5%, pero no son aranceles desde el punto de vista monetario, son aranceles que hacen casi imposible vender un vehículo en su mercado. Ellos es como si te tiraran una piedra en el capó de tu carro y te dirán, no, no es nada. Así que ellos ponen reglas y reglamentos que tienen simplemente el objetivo de impedir que se vendan vehículos nuestros en su mercado. Eso va a cambiar. Y también hay aranceles no monetarios. Es casi imposible clasificarse para actuar en su mercado. Y hay otra parte importante, son las barreras arancelarias. Otra cosa, ellos manipulan sus monedas, las devalúan, ellos quieren tener monedas mejores, aunque el dólar u otras monedas deben ser fuertes. Ellos devalúan sus monedas y al competir contra nuestra moneda es muy difícil vender un tractor u otros productos porque nuestra moneda es mucho más fuerte que la de ellos. Yo he hablado con muchísimas empresas que fabrican tractores, por ejemplo, y ellos dicen es muy difícil de vender allí porque si ellos devalúan el yuan o el yen u otras monedas es muy difícil competir. Nosotros no queremos eso. Así que son varios temas los que hay y los solucionaremos. Queremos ser justos para con todos. Y al final queremos un mundo mejor para todos, pero ellos tienen que respetar a Estados Unidos. Solo yo puedo hacer esto.
Es un término así, pero tenemos aquí una oportunidad de cambiar el tejido de nuestro país, de reconfigurar el comercio. Hemos perdido millones y miles de millones de dólares, casi 2 billones de dólares en el comercio con China. Perdimos centenas de miles de millones de dólares en el comercio con China. Son miles de billones en general. Casi 2 billones de dólares que hemos perdido. ¿Por qué hacerlo? Y esto puede sostenerse. Muchos dicen, bueno, hay un déficit, tenemos un déficit con varios países, hay otros países que tienen un superávit con nosotros y lo gastan en sus Fuerzas Armadas. Yo no quiero que ellos agarren 5.000 millones de dólares y lo gasten en sus Fuerzas Armadas. No quiero que inviertan en sus Fuerzas Armadas. Nosotros no queremos gastarlo tampoco. El presidente Xi, por ejemplo, quizás eso es algo que no vayamos a utilizar nunca. No queremos utilizar esas armas increíbles que tenemos. No lo queremos. Así que será muy interesante. Es la única oportunidad que tendrá nuestro país para reconfigurar el comercio. Ningún otro presidente tendría la disposición de hacer lo que estoy yo haciendo. Yo he visto una situación bastante optimista. Hemos avanzado con muchos países que se aprovechaban de nosotros y ahora nos dicen, por favor, vamos a negociar. Nos han hecho mucho daño. Sus países han bajado de valor, pero vamos a reconfigurar estas relaciones comerciales y al final tendremos un país muy fuerte. Económicamente tendremos esas plantas operando en todo el país. Perdimos 90,000. Vean, perdimos 90,000 plantas y fábricas en nuestro país desde el acuerdo del NAFTA, el peor acuerdo comercial que ha tenido cualquier país, el acuerdo de libre comercio de América del Norte, y lo rescindí con la aprobación del Congreso. Con la aprobación del Congreso. Era una trampa, era algo horrible. Y entonces tenemos ahora el USMCA. Pero Canadá y México nos hace trampa, nos defraudan. Pero estamos negociando, tendremos un excelente comercio y nuestro país será más fuerte, a un nivel en el que nunca ha estado. Nuestro país fue el más fuerte desde 1870 hasta 1913, gracias a los aranceles. Después, en 1913, un genio tuvo la idea de cobrar a las personas de nuestro país y no a otros países que nos destruían. Nuestro país nunca más fue tan rico. No sabíamos qué hacer con nuestro dinero. Teníamos comités que trabajaban incansablemente para estudiar tan solo un tema. Tenemos tanto dinero, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿A quién se lo vamos a dar? Y ojalá lleguemos a esa situación nuevamente. Mr. President, do you plan to reduce the tariffs that your government put on Israeli goods, 17%? On where? On Israeli goods. Bueno, hemos hablado de este comercio nuevo. Quizás sí, quizás no. Nosotros ayudamos muchísimo a Israel, no te olvides de eso. Son millones de dólares que les damos, son miles de millones que les damos al año. Ayudamos a muchos países financieramente. A Afganistán, créelo, ¿no? Le damos mucho dinero. Otro acuerdo firmado por Biden, una vergüenza para nosotros, pero son miles de millones que se le daba a Afganistán. Nos ocupamos de nuestros amigos y no cuidamos a nuestros enemigos. Eso sí, cuidamos a nuestros amigos. The IDF is fighting again in the Gaza Strip. I myself might be called up in a month. Do you think that's the way to pressure Hamas to get to a deal? And do you think blocking humanitarian aid is also an effective pressure? Well, you know how I feel about the Gaza Strip. I think
an incredible piece of La important franja real de estate. Gaza es And I think it's something that un importante we would be territorio involved in, como but, bienes you know, raíces. having a peace force like the United States there, Pero controlling tener and una owning fuerza the de Gaza paz de Strip Estados would be a Unidos good thing. controlando la franja de Because Gaza right creo que now, sería all algo it is bueno, for years and porque years, all I hear about hasta ahora is han sido killing and años y Hamas and años problems. de asesinatos, And if you take the muertes, people, the Hamas, Palestinians, etc. and move them around to Y los different countries, and you palestinos have pueden plenty of pasar a countries that vivir will a otros do that. países. Hay muchos And países you interesados really en have recibirlos. a freedom zone. You call it the freedom Y zone. habría una Free zona de zone. libertad, It's a zone una where people zona are getting killed libre every day. That's a en hell que of las a personas place. no mueran todos los días. You know what I call it? A great location that nobody wants to live in because they really Es una don't. ubicación, un lugar, un sitio en el que nadie quiere vivir. Pero si ellos viven bien allí, sin Hamas, sin los demás problemas. Mira, el nivel de muerte en la franja de Gaza es algo increíble. No entiendo por qué Israel renunció a esto. Él lo conoce bien. Propiedades frente al océano. ¿Cómo llegar a paz allí? Eso no funcionaba. ¿Qué plan de inmigración de las personas de Gaza? En realidad, lo único que hay es un concepto. ¿Quieres ayudar? La gente habla del plan de Trump. ¿Quisieras responder esa pregunta? Lo que el presidente ha dicho es darle a las personas una opción. Hay otros lugares, Siria, Ucrania, otros lugares en que las personas pudieran vivir. En Gaza ellos están encerrados, nosotros no los encerramos allí, fueron ellos. Entonces queremos darle a esas personas la opción de vivir en otros lugares. Estuvimos hablando sobre algunos países que han dicho, bueno, si las personas de Gaza quieren salir de allí, nosotros los aceptamos, los acogemos. Puede tardar años reconstruir Gaza, pero las personas podrían tener esa opción. El presidente tiene esa visión, los países están respondiendo a ella, esperamos seguir trabajando. A las personas les encanta esa visión, aunque sea de largo plazo. Lo importante es que haya esa sensación de seguridad. Israel nunca debería haber renunciado a ese territorio. No sé por qué lo hicieron. Bueno, sí, es que se les prometió la paz, pero eso no funcionó muy bien, ¿no? Es uno de los territorios más peligrosos del mundo. Gaza es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Ellos renunciaron a ese territorio con la mejor de las intenciones. A muchos les gusta mi concepto, pero hay otros que me gustan también. Y otros que no me gustan. Por ejemplo, no me gusta tal y como está ahora, porque es una trampa mortal. Thank you, sir. Can you talk a little bit about your potential meeting with Vladimir Putin? Do you still plan to meet with him? Could that happen in Saudi Arabia? And maybe you could elaborate as well a little bit on not providing tariffs on Russia, sir. So the reason we're not talking about tariffs with Russia is because we're not doing business essentially with Russia. No tenemos aranceles contra Rusia porque no tenemos comercio con ellos debido a la guerra. Hay muchos bombardeos y la situación no es nada buena. Así que nos estamos reuniendo con Rusia, con Ucrania, pero realmente no estoy contento con los últimos bombardeos de las últimas semanas. Es algo terrible, terrible. En materia de aranceles, mira, se aprovecharon de nosotros durante 30, 40, 50, 60 años. Y eso lo hicieron a través de los aranceles. Muchísimo dinero que perdimos. Cuando vemos el caso de China, cuando yo asumí, eran 500,000 millones que ellos ganaban. Es mucho dinero.
Cuando asumí eran $500 mil millones de dólares, más de $500 mil millones de dólares que China ganaba. Fuimos más duros con ellos. Ellos agarraban ese dinero y lo invertían en las Fuerzas Armadas. Entonces, Biden entró. Ese hombre no tenía idea de lo que pasaba, ni en el área de la frontera, ni en el comercio con China. No tenía idea de lo que pasaba. A China le fue bien y el dinero que ganaron era algo absurdo. Ojalá que lleguemos a un acuerdo con China. Si lo logramos, perfecto. Si no, también. Es una situación abusiva. Ellos abusaron del pobre Biden. Se aprovecharon del hombre. Ellos son, a pesar de ser lunáticos de izquierda, radicales, son gente inteligente, pero ahora vamos a tener mejores relaciones comerciales con ellos y otros países. Virtualmente todos los países quieren negociar. Si yo no hubiera hecho lo que hice en las últimas semanas. Bueno, pues el presidente Donald Trump junto con el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, en ese intercambio con la prensa en la oficina oval, Benjamin Netanyahu y el presidente Trump han abordado algunos de los temas de los que han hablado. Por supuesto, traer de regreso a casa, dicen, a los rehenes en poder de Hamás. Se habló también de la visión del presidente Donald Trump en relación con Gaza. Se habló de Irán, de conversaciones directas al más alto nivel, dice el presidente Trump, con Irán. Se habló de los Houthis y de la estrategia, según el secretario de Defensa Pete Hegseth, en relación con los Houthis, la estrategia militar para combatir a este grupo, entre otros temas. Está Pepe Levy, José Levy conmigo para hablar de estos aspectos, y hay otros, por supuesto, que tienen que ver con el comercio, de los cuales estaremos hablando rápidamente. José, te escucho. Sí, Gabriela, aquí lo que estamos viendo es que por primera vez Donald Trump habla de negociaciones directas con Irán sobre el tema nuclear. Asegura que este próximo sábado va a haber ese tipo de conversaciones a un nivel especialmente alto. Y esto es totalmente nuevo, ya que puede permitir bajar tensiones cuando Estados Unidos está preparándose, por otro lado, de manera paralela a nivel militar para lo que podría ser actuar contra las instalaciones nucleares de Irán. Sobre el tema de Gaza, vuelve a insistir Donald Trump en que controlar esa franja de tierra, el desarrollarla puede ser una buena idea y que cambie totalmente la realidad en esa zona. Lo que dice de su parte también en estas palabras Benjamin Netanyahu es que aquellos palestinos que quieran irse libremente de Gaza podrían hacerlo. O sea, vemos que han sido tratados temas fundamentales para el futuro de los conflictos en esta región. Gabriela. Efectivamente, gracias José Levy. Con lo último, haciendo esta recapitulación de las palabras del presidente, dos temas importantísimos: los aranceles. Se va a acercar representantes del gobierno japonés para ya negociar directamente con el presidente. 50 países con los que se supone que se estaría ya hablando en relación con los aranceles. El primer ministro Benjamin Netanyahu diciendo que el modelo que ellos proponen a Washington, o que la salida al 17% de arancel que tiene con Israel, pues él va a proponer bajar todas estas barreras arancelarias y que quizás serviría como un modelo para otros países. Y no